El área de cultura ha puesto en marcha un ciclo denominado Conversaciones en la Catedral. El primer invitado en estas citas culturales ha sido el escritor Rafael Inglada, quien compartió con los asistentes un interesante encuentro en el que repasó buena parte de su trayectoria junto a nombres propios de la literatura en español. En este programa especial podrán ver cómo fue esta primera sesión de Conversaciones en la Catedral. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy comenzamos un ciclo aquí en la Biblioteca Pública de Laurín el Grande bajo el título poco original, porque hemos elegido el título de la novela de Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral. La novela es Conversación en la Catedral, pero nosotros, como van a ser, espero, más de una, pues hemos puesto el plural. La idea de este ciclo es acercar a Laurín el Grande a personas destacadas de la cultura provincial y andaluza, con la idea de que no solamente quienes estén aquí presentes en la celebración de estos actos culturales puedan disfrutar de su palabra, de su historia, de su creación, sino que también los vecinos y vecinas de Alaurín puedan disfrutarlo mediante los medios de comunicación municipales, en este caso, pues ATV. La idea es convertirlo, por así decirlo, en un programa mensual de carácter cultural que nos permita abrirnos y construir puentes con otros puntos de la provincia. En este caso, voy a abrir yo fuego con estas conversaciones en la catedral, en este caso con Rafael Inglada. Rafael Inglada, yo he preparado un texto de presentación, después diré sucintamente algunos datos biográficos, pero creo que con este texto de presentación os podéis llevar una imagen de la relevancia de la persona que hoy nos visita. Bueno, el hombre que inaugura este ciclo de conversaciones en la catedral es poeta, editor y biógrafo, compilador, investigador y estudioso. Inglada forma parte de una generación de privilegiados, como veremos a continuación en muchas de las fotos que os vamos a mostrar. Porque Inglada aprendió poesía leyendo, pero también oyendo en tertulias y noches al raso a los mejores poetas del siglo XX español. Porque aprendió a editar de la mano de los impresores del Paraíso y porque ha dedicado la mitad de su vida, nació en 1963, a Picasso. Es un hombre de titánicas tareas, escribe un Picasso diario, una obra que será una referencia mundial. Documenta el día a día del genio malagueño, del que ayer se conmemoraron precisamente el 142 aniversario de su nacimiento. Pronto publicará el primer tomo. Significa miles de horas en desentrañar la vida de un solo hombre. Inglada está tan cerca de nosotros que no alcanzamos a ver lo ingente de su figura poética y artística, y no exagero. Quienes lo conocemos, tan concienzudo, tan disciplinado, tan memorioso y tan alejado de las camarillas poéticas, sabemos que cuando se diga Rafael, dudaremos entre Rafael Pérez Estrada, uno de sus maestros, o él. Aventuro el día en que nos demos cuenta de que sin Inglada, la Málaga impresora habría sido un mero espejismo de un siglo. Sin embargo, por él, sigue intacto el buen gusto de componer versos, de acariciar la poesía en un refugio de papel exquisito y exclusivo. Estas conversaciones en la catedral, nada original como he dicho en el título, un hurto literario por el que no pagaremos derechos de autor, comienzan con esta pregunta, Rafa. ¿Por qué Picasso? Bueno, buenas tardes. Primero me voy a disculpar un poco la voz. Llevo una semana con la voz tomada y, bueno, hoy puedo hablar. La semana pasada a esta hora no podía hablar absolutamente nada. ¿Por qué Picasso? Bueno, es muy sencillo. Yo entré a trabajar en el verano de 1989 en el museo, lo que era entonces Fundación Pablo Ruiz Picasso, ahora es Museo Casa Natal Picasso, en la Plaza de la Merced, en el lugar donde nació el pintor. Y bueno, ahí en cierto modo empezó la aventura y el interés por Picasso. No fue ni mucho menos un interés de primero, o sea, no fue un amor, podríamos decir, de primera vista.
ni mucho menos. Fue una relación que poco a poco, paulatinamente, pues se fue un poco gestando, ¿no? Y yo creo que lo más importante, bueno, no era un niño entonces, claro, en el año 89, pero el entrar ahí en la casa natal me descubrió una cosa, y es la capacidad que podía yo tener para la investigación. Yo eso nunca lo había hecho, porque yo toda mi vida, bueno, desde unos años antes había escrito poesía, había publicado, había comenzado en el año 2 años antes, en el año 1987, a preparar ediciones de poesía, que el primer número fue gracias a Antonio Gala, en una colección que se llamaba El Camaleón. Y de pronto yo entré en el año 89 y entonces estaba de director Eugenio Chicano. Y entonces me dice un día Eugenio, oye, Rafaelito, me decía Rafaelito, oye Rafaelito, tú deberías de hacer una cosa sobre Málaga o sobre la familia de Picasso de Málaga, porque para un folleto, para repartir un poco, bueno, pues por kiosco o por no sé yo qué. Y yo me metí en aquello y aquello se me fue de las manos, porque aquello se convirtió en un libro como de unas 400 páginas, porque empecé a obsesionarme y a interesarme tanto por la vida, porque empecé con la genealogía de Picasso y me interesó aquello tanto que continué y ya no pude parar. Y entonces a raíz de eso yo publiqué yo había publicado yo algunas cosas pequeñas, ¿no? Pero el primer libro, puedo decir grande, se llamaba Picasso antes del azul, y el primer tomo salieron 2 solamente, de los 4 que estaban previstos, y el primer tomo estaba dedicado a la familia de Picasso, a los Ruiz, tanto a los Ruiz, que era la parte paterna del pintor, como los Picassos que provenían de Italia, y a mí aquello me fascinó. Y luego es verdad que he continuado investigando, y no solamente Picasso, ya me metí en otros temas, ¿no? Porque claro, a lo largo de todo lo que he estado haciendo en estos años, no lo he dedicado solamente a Picasso, porque es algo que te absorbe. Pero Rafa, tú estás escribiendo un libro, bueno, son 4 tomos, en los que tú, mediante diferentes fuentes documentales, puedes hacer un Picasso diario. Es decir, yo he visto partes de ese libro y tú puedes documentar qué hizo, qué pudo escribir, qué cuadro pintó, qué carta pudo recibir. Picasso un 18 de febrero y sí, documentas qué hizo el día 19 de febrero. Sí. Es decir, eso requiere una gran cantidad de horas de investigación. Eso fue también otro tema, eso fue el tema del Picasso diario, que se espera, a ver si estamos a tiempo, porque la maquinaria no de escribir también, pero la maquinaria de publicar hoy a Picasso con imágenes y todo, eso requiere algo muy laborioso que se nos escapa a nosotros de las manos, porque entran ya, bueno, pues los herederos, derechos de museo, de reproducción de obras. Es un proceso bastante lento. Esto empezó en el verano del 96 en el Escorial. Yo estaba en el Escorial, a mí me habían invitado para dar una charla sobre la relación de Picasso con Málaga, que es lo primero que yo me especialicé. La genealogía y luego la relación de Picasso con su ciudad natal. Entonces yo me acuerdo que una noche estábamos cenando allí en el Escorial y era muy a finales de julio, como un 28 de julio, 29 de julio, y alguien de pronto allí en la cena dice, oye, ¿qué haría Picasso un 28 de julio de 1942? ¿O qué haría Picasso un 28 de julio de 1931? ¡Plum! Y a mí aquello me impactó. Digo, es verdad, yo eso nunca lo he pensado, ni nadie, sobre todo nadie de aquí lo sabe. Eran grandes especialistas los que estaban allí, ¿no? Y yo me quedo un poco así, y digo, sería bueno hacer una especie como de día a día de lo que hizo Picasso, una cosa pero gigantesca. Yo ya lo tenía pensado, que fuera una cosa vasta, gigante y tal, inabarcable, podríamos decir. Y fue llegar a Málaga, y creo que fue 1 o 2 de agosto del año 96, cuando lo primero de las primeras cosas que hice fue sentarme y empezar a escribir el Picasso diario.
Entonces, bueno, pues he seguido escribiendo sobre el Picasso diario, sobre su vida. En ese Picasso diario está... A medida que se van pasando los años, las personas sabemos más datos, claro, porque cuando hablo de Picasso a diario, una persona que lleva un diario no anota todos los días lo que ha hecho, hay días que no ha hecho nada, y eso pasaba en el propio Picasso, ¿no? Pero ahí está apuntado pues, todo, pues muchos temas de prensa, exposiciones, visitas de amigos, evidentemente las mujeres, las amantes, los hijos, si lo veo y me sale al paso, correspondencia, o sea, es toda la vida de un hombre como Picasso, imagínate, una cosa ingente, un trabajo que a mí realmente me ha desbordado. Y ahora el Museo Casa Natal Picasso espera este año, si es posible, porque tampoco depende, como he dicho antes, de nosotros, que se publique el primer volumen, que va desde 1881, son 4, y el primero va desde 1881, en que nace Picasso, hasta 1921, que es el año en que nace el hijo del propio Picasso, el primer hijo, Paul, el primer hijo de Bueno, Picasso. ahora, como vamos a hacer un viaje por algunas fotografías, Rafael ha tenido la suerte de trabajar, al menos que yo recuerde, con Maya Picasso y con Claude Picasso. No sé si con Paloma Picasso tuviste más relación, pero ahora lo vamos a ver. Vale. Yo solamente una pregunta, Rafa, ¿cuántos libros sobre Picasso has publicado? No lo sé, porque... Yo tampoco, yo porque no mira, que lo he intentado documentar, pero hay muchas ediciones, hay sobre todo esas biografías. No lo sé, pues, pero no han sido muchos, la verdad que no han sido, Bueno, no. 20 libros, no, pero han sido pocos, no han sido muchos, han sido pocos, pero como algunos de ellos han sido... Aparte de exposiciones claro, comisariadas, etcétera, etcétera. Luego, claro, la verdad es que esta pregunta yo ya me la han hecho algunas veces y la verdad me tendría que poner un día, en serio, en mi casa y decir, vamos a ver, Rafael, ¿tú cuántos libros has escrito de Picasso? Lo que sabemos es que tienes, lo que sí sabemos que en tu casa hay libros sobre Picasso, unos 1.400. Más o menos. 1.400 libros sobre Picasso. Más o menos, yo los veo poco todavía. Lo que hay que, también sirven estos datos para medir la talla de la persona que está aquí con nosotros hoy. Es decir, que yo creo que hoy por hoy, más allá de vinculaciones personales y de amistad, en España tú puedes ser uno de los principales, si no el principal biógrafo y estudioso de la figura de Picasso, por lo menos desde la parte biográfica. Claro, pero no es por ser superior ni nada, ni mucho menos. Es que España es un país de pocos biógrafos. No es, por ejemplo, como en Inglaterra, por ejemplo, como los ingleses. Por ejemplo, España somos un país de poca biografía. También es verdad que a medida que pasa el tiempo también las cosas se complican, claro, porque una biografía de Picasso tiene mucho material. Yo he sacado a través de la familia, sobre todo muchísimo de la prensa, de archivos, de hablando con uno, con otro. Yo tendría que haber hecho una lista de gente que me ha ayudado, que es inmensa y nunca la he hecho y tal. Pero también, yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de Ian Gibson, cuando estaba preparando para preparar una biografía y tal. Si tú te mueves y tienes que hacer una biografía de un personaje, y ese personaje resulta que se ha ido al exilio, vamos a poner, se ha ido a México, por ejemplo, te tienes que ir a México, ¿y quién paga eso? Hay biografías que son caras. Yo, por ejemplo, una de las últimas que he escrito, porque la escribí en cierto modo, pero voy a escribir una biografía para no moverme mucho del sofá. Entonces hice una biografía sobre una actriz malagueña que es Rosario Pino. Y es una biografía que estoy muy contento. Ella hizo varios viajes a Sudamérica y tal. Estas cosas las repasa la prensa. Pero yo no quería buscar una persona que hubiera vivido 20 años en Sudamérica. Pues entonces me tenía que ir a Sudamérica. Y eso las investigaciones no se pagan, porque nadie te pone un dinero para decirte, vete 2 años a estudiar a fulanito de tal a tal sitio. Entonces yo he buscado personajes
para trabajar que me fueran cómodos. Entonces, te estoy hablando de Rosario Pino, o por ejemplo, cuando publiqué un libro que yo estoy muy contento. Yo creo que, fíjate que curiosamente, porque he escrito muchas cosas, pero es del libro que ha tenido como más repercusión. Más repercusión. Es un libro que se llama Palabras de Lorca, y es un libro que se publicó hace unos años en Barcelona, en la editorial Malpaso, que recogía todas las entrevistas y conversaciones con Lorca. Que es curioso que no se había hecho. Que también hiciste la de Picasso, conversaciones con Picasso. También he hecho la de Picasso, pero lo de Lorca fue una cosa. Y Machado. Y Machado también. Y Julio Romero de Torres también. He hecho este tema de las conversaciones y de la entrevista con gente y todo esto es una cosa que me interesa mucho. Bueno, Rafa, ahora esto, te voy a interrumpir. Ahora vamos a hacer biografía del biógrafo. Entonces, ahí tiene una primera foto. ¿Eso cuándo, cómo y por qué? Esta fotografía está con Antonio Gala. Sí, esta fotografía es del año, me parece a mí que de febrero del 81 o 82 como mucho. Esta fotografía está hecha en la casa que Antonio tenía en Madrid, en la calle Macarena número 16, que es porque yo no he conocido la Baltasara ni otros sitios que ha tenido Antonio, solamente he conocido 2 sitios. Esta casa, a la que fui varias veces, este es el jardín de la entrada. Hacía muy poco que había muerto Troilo, y estaban los dos perros, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero están enterrados. Están enterrados en la Baltasara. Juntos. Y esta foto creo que nos la hizo el secretario que tenía él entonces, que se llamaba Luis. Eso sí que me acuerdo. Y bueno, y ahí estoy yo con una pelliza prestada, porque no es mía, como hacía tanto frío, yo no tenía un abrigón gordo para ir a Madrid, y era un amigo de mi padre me dijo, venga, te lo voy a prestar. Y me dio mucha pena tener que devolver esta pelliza que no fue nunca mía, pero cuando iba a Madrid siempre me la llevaba. Bueno, ¿y ese encuentro, qué motiva ese encuentro, esa reunión? Este motivo, bueno, fue un encuentro. Yo había conocido a Antonio casualmente en una firma de libros en el Corte Inglés, como un año antes. Pero de estas cosas que de pronto, bueno, pues estaba en todo lo alto, evidentemente, y tal, era una persona muy conocida, muy mediática, y tal. Y yo no recuerdo cómo fue que le escribí y él me contestó. Y entonces yo me sorprendí que él me contestara. Y entonces ahí iniciamos una pequeña relación epistolar, que guardo en las cartas, claro, evidentemente, y tal. Y entonces es una época en la que yo iba a Madrid y yo tenía apuntado en una agenda a la gente que yo quería ver, la gente que yo quería conocer, y uno de ellos era Antonio, claro, y tal. Y me acuerdo que me parece a mí que había que para aquella casa de Antonio, me acuerdo yo con el de esto del metro, que era una línea roja que había, no me acuerdo, una cosa, Cusco, no sé yo cómo era la parada donde había que ir. Y luego ya. Y esta es la última vez que lo vi. Antonio, yo desde el encuentro aquel un poco curioso que fue en el Corte Inglés con la firma de los libros y eso, luego durante los años 80 seguimos en contacto. Yo estaba en la mili y él pues me escribía, ánimo, no sé yo qué. Yo tenía 20 años entonces, no sé. Y seguí un contacto, la verdad, un poco continuo, especialmente durante los años 80. Luego ya le perdí la pista. Y me acuerdo, en el año 95 creo que, no, 94, él fue a Denia, de donde era mi madre, y yo veraneaba, y me enteré que Antonio estaba allí. Hacía muchos años que no lo veía. Y él estaba allí al fondo, que yo estaba lleno de gente, y no sé yo qué. Y cuando terminó el acto, pues me acerqué. Y tal, como él era tan procá y tenía esa cosa tan directa, y me dijo, Rafael, estás más gordo. Lo primero que me dijo después de tantos años, que estaba más gordo. Me quedé, sí, estoy más gordo. Sí, estoy más gordo. Yo era muy delgado cuando yo lo conocí. Sí, ahora vamos a ver varias fotos. Y me dijo, Rafael, estás más gordo. Me dijo, y yo me eché a reír y eso. Y esa fue la última vez que yo lo vi, desde el año 94-95 hasta esta fotografía. O sea, ¿en Córdoba es? Esta fotografía está hecha en la Fundación Antonio Gala, que como sabéis, él vivía allí. Entonces Pedro Plaza, que había trabajado mucho sobre la poesía. Que era laurino. Sí,
Pedro Plaza me dice, yo tenía una colección, bueno, la tengo todavía, está a punto de terminar, que se llama Rollo de la Manía, y me dice, oye Rafael, ¿tú quieres publicar a Antonio Gala? Digo, yo sí. Digo, ¿pero el qué? Vamos a ver. Porque yo también soy un poco selectivo, no solamente por el tema, por el autor, sino también por derecho. Por ver qué se va a publicar. Porque yo publicar algo que ya se ha publicado 20.000 veces, no. Me dice, mira, vamos a hacer una edición que Antonio no sabe, y es la edición de los poemas que Antonio escribe sobre Málaga. Oye, pues me gustó la idea. Total, entre Pedro Plaza, el secretario de Antonio, y claro, yo por medio me mandaron los poemas, había 2 poemas inéditos y tal, y entonces salió el cuaderno Desde el Sur te lo digo. Y Antonio no sabía absolutamente nada. Y después de 20 muchos años que yo no lo veía, Antonio ya en esta época no recibía casi a nadie ni nada y tal. Vamos a ver a Antonio, porque se presentaba en la Fundación Antonio Gala este cuaderno. Esto puede ser, no sé de qué año. Aquí lo presentas en 2019. 2019, el cuaderno lo presenta entonces este cuaderno puede ser o del comienzo de 2019 o 2018. Yo creo de 2019. Esta foto puede ser de 2019 y entonces, bueno, pues me llevaron y fui a darle el cuaderno a Antonio y me dijo, ¿esto qué es? Y de pronto se vio sorprendido porque él no sabía. Yo no sé si yo creo que él se acordaba de mí, pero ya no estaba bien como para acordarse así de mucho de esto, pero yo creo que sí, y el hombre se quedó un poco como muy emocionado porque fue una sorpresa, y esa fue la última vez que yo vi a Antonio, pero yo ya me había tirado un puñado de años sin verlo. Y cuando Antonio, yo publiqué la primera colección, como he dicho antes, se llama El Camaleón, resulta que a Antonio, yo le pedí un poema y tal, no, yo le pedí varios poemas y me dice, no, Rafael, dice, ¿por qué no hace una cosa? ¿Por qué no hace una colección como es la primera, que sea una cosa muy bonita y tal, pero que sea un único poema? Digo, pues sí, pues también puede ser. Una cosa original, no sé yo qué. Y entonces el primer poema que yo publiqué en mi vida como editor fue un poema que se llamaba Meditación en Queronea. Era uno de los, y no me acuerdo el número que era, porque eso iba como por números, y entonces lo publiqué. Es muy curioso, porque es el primer poema que yo editaba, que era Antonio Gala. Y lo último que publica Antonio Gala es precisamente contigo. El cuaderno Desde el Sur te lo digo, que es lo último que él vio en... Bueno, volvemos un poquito a Picasso, porque aquí estás con Claude, estás con Maya. Sí. Sí me consta que con Maya tuviste una amistad... Sí, esta es la hija de Picasso, que se murió el año pasado, en diciembre. Y Claude también falleció. Y Claude también falleció. Esta fotografía es del año 2000, eso sí que lo sé perfectamente, porque yo estaba trabajando en el Picasso a diario, y Claude, Claude ha muerto hace un mes. Sí, más o menos. Se quedó un poco como tan impactado que yo fuera a hacer una cosa sobre su padre, y entonces me dijo, como un año antes o 2 años antes, me dice, te voy a invitar a París porque realmente me ha sorprendido esto. Y efectivamente, yo pensaba que se le había olvidado al hombre, pero me mandó un correo. El hombre me dice, Rafael, que te dije que te iba a invitar a París, venga, ¿cuándo puedes venir? No sé yo qué. Y me fui a París, y ese día me invitó a almorzar, no sé, uno de los no sé, creo que es no sé si el Café Flor o no me acuerdo. Y con Maya sí tuviste una relación, cuéntanos. Con Maya, que es la hija una persona primero se parecía mucho al padre. Ella decía que era como el padre, pero con peluca rubia. Y se parecía muchísimo a ella. Entonces yo, en el año 2000, que yo estuve en París, Claude me invitó a un pequeño hotel que estaba al lado de la iglesia de San José, de San Roque y tal, y entonces yo no salía, estamos muy cerca del Louvre, pero yo no salía, y del Louvre yo en esa parte no, salvo la primera noche que me dio locura con el frío que hacía, era febrero, de irme a ver la Torre Eiffel yo solo, y aquello estaba como a 2 kilómetros, aquello fue un maratón de andar hasta la Torre Eiffel. Y luego las otras veces que ya fui a París, yo ya no veía el París por la noche, porque ella me dice, tú cuando vengas tú te quedas en mi casa, y efectivamente, para mí, yo quedarme en casa de la hija de Picasso, imagínate, era una cosa
realmente un orgullo para mí, un lujo. ¿Qué relación tuvo Maya con su padre? Porque ella es la segunda hija, ¿no? De los 4 hijos fue la segunda en nacer. Ella era del año 1935. Primero Paul, después ella. Primero ella Paul, es hija de María Teresa Walter. De María Teresa Walter. Luego viene Claude, que hemos visto la foto antes, que ella es de François Gillot. Y luego viene Paloma. Claude es del año 47 y Paloma es del año 49, que es la hija más. ¿Qué te contaba ella de pequeña. Picasso? Porque ella convive con su padre. Ella convivió con su padre, ella fue de las personas que más convivieron con su padre. Entonces, yo cuando estaba en su casa, parando allí, que por la noche se cerraban las puertas porque allí había alarmas, ¿no? Que yo estaba allí comiéndome una tortilla liá, como decimos aquí en Málaga, y un Picasso así de grande. Bueno, ese cuadro es del abuelo. Ese cuadro es de José Ruiz Blasco, el padre de Picasso. Este cuadro está pintado por Picasso y es un retrato que le hizo Picasso a su padre. Y es un retrato que ella lo tuvo en su propio dormitorio. Tuve la de esto, bueno, pero éramos como muy, sinceramente, había una unión como muy cercana. Entonces yo me acuerdo, yo tirado en su cama, ella allí enseñándome fotos, no sé yo qué, un grado de familiaridad grande. Y lo tenían en su cuarto, pero hubo un momento, yo no me acuerdo, porque fueron varias, yo estuve parando en su casa, me parece a mí, que 3 ocasiones. Y este cuadro, ahora ahí está en el comedor. Y ella, unos pocos años antes de morirse, lo donó al Museo Picasso de París, junto con otras obras. Y ahora el retrato de José Ruiz Blasco, que es un retrato que Picasso pintó en La Coruña cuando él estuvo en el periodo de Coruña 4 años, ella junto con otras obras lo donó al Museo Picasso de París. Entonces, claro, este retrato, ella le tenía a su abuelo una pasión tremenda. Y como yo además era el único que había trabajado sobre la figura del padre de Picasso, José Ruiz Blasco, también había unos lazos como muy especiales. Ahí, claro. Ella, tú podías hablar mucho de su abuelo. Entonces, claro, yo cuando yo estaba en su casa, es como si yo estoy con vosotros, estamos hablando, tomando un café, pero yo no tomo notas de lo que me está diciendo. Yo me acuerdo de muchas cosas, de detalles, de cosas de estas, pero claro, yo tendría que haberme puesto por la noche, ahí ya en el cuarto encerrado, a apuntar todas las cosas que me dijo, pero como hablaba tantísimo, me acuerdo que aquello era imposible poder tomar notas, claro. Y tampoco era una cosa de estar tomando notas, porque sí. Yo estaba en su casa como si yo estuviera en ese momento en la mía y punto. Bueno, Rafa, esta foto está más joven. Esta fotografía... Y en el centro está, si yo no me equivoco, Pepín Bello. Esta fotografía está tomada en Denia. Da una referencia de quién era Pepín para ver la conexión que hay ahora. Vale, esta fotografía está tomada en Denia, como que lo he nombrado antes, que es un pueblo bastante grande, de la provincia de Alicante. Está tomada ya en el año 92 o 93. Y está tomada en la terraza de este señor que hay aquí en medio, que se llama José Bello La Sierra. Y al lado está su hermano Antonio Bello La Sierra, ya han fallecido evidentemente los dos. Pepín, que lo conocían como Pepín Bello. Fue centenario, llegó centenario, ¿no? Hombre, sí. Este hombre fue, podríamos decir, él no escribía poesía, él no pintaba, él no tocaba el piano, él no hacía absolutamente nada de esto, pero tenía la capacidad de aglutinar. Fue muy íntimo amigo de Federico García Lorca, en la época de la residencia de estudiantes, de Salvador Dalí. Hay muchísimas fotos y sobre todo, claro, del resto de la generación del 27. Claro, él era un tipo, era de Huesca, y es un tipo muy simpático, muy cercano, muy divertido, vivaz, por lo que dice. Muy divertido. Y entonces yo me enteré que un día que lo llamé, yo no sé ni cómo salió la cosa, ni porque no sé, yo voy a Denia. Digo, ¿a Denia? Pues pero si mi familia es de ahí. Pues cuando venga, llámame y nos vemos. Y efectivamente, yo lo llamé y estuve en su casa en 2 ocasiones. Esta fue la primera. Y pasó una anécdota muy divertida que muy rara vez he contado. Esta foto la hizo la hermana de Pepín, la hermana de Pepín.
Entonces estábamos sentados, antes de esta foto estábamos sentados dentro, los tres hablando, no sé yo qué, y llegó la hermana. Y la hermana, claro, a mí no me conocía. Y entonces Pepín, que tenía esas cosas, dice, mira, te voy a presentar a un sobrino de Federico García Lorca. Yo me quedé un poco así. Y ella se me acercó y me mira y me dice, oye, pero tú eres hija de, o eres hijo de, tú eres hijo de Concho, como ella no le cuadraba en absoluto que yo fuera familia de Federico, porque ellos conocían perfectamente a Federico y a los hermanos y a los sobrinos y tal. Y la mujer se quedó un poco así como pensando, digo, ¿y este de dónde ha salido? Y no lo sabía. Entonces ya, bueno, pues Pepín rompió un poco el chiste, el secreto y tal, nos estuvimos riendo y luego salimos a la terraza a hacernos esta foto. Bueno. Esta foto. Y aquí estás con Jorge Guillén. Jorge Guillén. Imagino que en su casa, el Paseo Marítimo, Paseo Marítimo de Málaga. Sí. Jorge Guillén, no sé qué es lo que está mirando ahí, es una fotografía, puede estar tomada en el año 80 o 81, y porque creo que don Jorge murió en el año 83. Yo creo que es el poeta más mayor que yo he conocido, que más veces he visitado. ¿Para qué Vicente? Sí. ¿Alessandri? Sí. Yo a Vicente Alessandri solamente lo vi en 3 ocasiones en su casa. Él vivía en la calle Belintonia, Belintonia 3 era, pero fue 3 veces, pero a don Jorge yo pues lo habré visto 20, 30 veces o una cosa así, no lo sé, porque era un asiduo. Estas cosas, bueno, pues lo que pasa que claro, había una diferencia muy grande de edad. Si yo hubiera tenido la capacidad de saber mucho más entonces, pero yo tenía ahí 17 o 18 años, y él y su mujer Irene me tenían acogido, vamos, como uno más de la familia, y todos los meses, una vez al mes, yo tenía la visita. Por regla general era la hora en la cual yo todavía no me echaba la siesta, lo cual era a las 5:30, 6 de la tarde, una cosa así, y yo iba, bueno, pues a verlo, le llevaba libros, él me decía, usted tiene que ver, porque él hablaba de usted, todo lo de la generación del 27 se hablaban de usted tiene que ver esto, usted tiene que ver lo otro. Yo le llevaba mis caricaturas, que yo hacía entonces caricaturas, cosas de estas. Bueno, y fue una relación desde diciembre del 79, muy poco. Lo que pasa es que fueron muchas veces, desde diciembre del 79 ya en el año 82 me parece que lo vi, porque ya estaba ya enfermo. Durante 2 años, más o menos 2 años y medio, lo vi con bastante asiduidad. Y bueno, y aquí saltamos la generación del 50. Aquí está otra vez el famoso abrigo prestado. Esta es Caballero José Bonal. Manuel Caballero Bonal, en su casa de la calle María Auxiliadora, número 5. Y esta cosa que yo llevaba entonces en la agenda, porque yo quería conocer. Él había publicado, me parece a mí que recientemente había sido Premio Planeta, me parece, con una novela que creo que se titulaba Toda la noche se oyeron pasar pájaros. Quiero recordar que era un título así o parecido. Y bueno, pues fui a verlo porque además me interesaba como poeta. No es un poeta que haya influido en mí ni nada, pero sabía que era un hombre de fuste, un hombre importante, y yo lo había leído y a la vez lo quería conocer personalmente, claro. Y me hice esta foto. Me acuerdo perfectamente que por ahí arriba, qué pena que no sale en la foto, tenía José Manuel una piel de serpiente inmensa, extendida, así a lo largo, una cosa que me impactó mucho. Luego lo vi aquí en Málaga, luego lo vi 2 o 3, pero esta fue la primera vez que lo vi. Luego lo vi varias veces más. Ángel González. Esta foto no sé de cuándo es, pero es del 2000. Pero estás en un barco, ¿no? Estoy en un barco porque resulta que con motivo de un aniversario de la revista Litoral fletó un pequeño barco que salía de Málaga y llegaba hasta las costas del Palo, un poco más allá, no me acuerdo. Era un viaje de ida y vuelta, invitó un montón de poetas al barco, y entonces, bueno, pues entre los poetas se hallaba el Ángel González, que es uno de los grandes poetas del siglo XX. Ya estaba ya el hombre mayor. Bueno, aquí estás con Manuel Alcántara, ¿no? Esta foto está hecha, joder, que no ves que tantas fotos. Esta foto está hecha en Madrid, y yo no me acuerdo cómo fue el encuentro con Alcántara, si es que fue casual o algo, no me acuerdo. ¿Pero mantuviste relación con él? Tuve bastante relación con él. Sí,
un tipo que a mí me caía bien y tal, y hubo una época en que él bajaba mucho a Málaga y tal, iba siempre, se tomaba el vaso de no sé yo qué, y esto, lo otro y tal, y tuvimos bastante contacto yo tuve bastante contacto con Manolo. Es más, de hecho, la mujer, que se llamaba Paula, publicó un único libro que se lo publiqué yo. Ella solamente escribió un libro en su vida. Y Manolo me dijo, oye, Rafael, me gustaría publicarle un libro a mi mujer, pero yo quiero que seas tú el que lo cuide. Entonces yo cuidé el libro y se lo publiqué dentro de una colección que yo estaba llevando entonces, y era un libro precioso. Entonces Manolo siempre me tuvo, además me quería pagar y todo. Yo le dije que no sé, creo que él pagó la imprenta, pero a mí no me tenía que pagar ningún trabajo ni nada. Y es una foto que está hecha en Madrid. Luego nos fuimos a tomar algún... Aquí seguimos con otra poeta malagueña, María Victoria Atencia. Esto está hecho en casa de María Victoria Atencia, y resulta que el pintor y dibujante y grandísimo poeta José María Prieto hizo durante la pandemia hizo una serie de retratos de poetas malagueños y tal. Y entonces uno de ellos era María Victoria. Y entonces me dijo, oye, Rafael, ¿a ti no te importa ir un día a ver a María Victoria y darle el retrato que le he hecho? Y digo, no, a mí no me importa. Y esto era uno... ¿Qué relación has tenido con María Victoria? Muchísima. Con ella, esto vino por Jorge Guillén, porque Jorge Guillén me dice, usted debería de conocer a María Victoria Atencia y a su marido, que era Rafael León. Usted los debería de conocer porque es muy importante que usted los conozca. Y ellos vivían en el Paseo de la Farola. Bueno, de hecho, María Victoria sigue viviendo en el Paseo de la Farola, en la de estos redonda que hay casi enfrente del Club Mediterráneo, ¿no? Sí. Hace ya esquina con el Paseo de Melilla. Sí, justamente. Y entonces, claro, fui a verlo, y ha sido una relación de muchísimos años. Y su marido, Rafael, que era un sabio y era como muy de esto, yo he estado con él corrigiendo pruebas. Es una de las personas que más me han ayudado a mí en el tema de la editorial, porque ha habido varios... ¿De quién aprendes tú el oficio de editor? Yo de varios. ¿Quiénes? Uno de ellos, del marido de María Victoria, de Rafael León, sobre todo el tema de las correcciones, de cómo corregir pruebas en imprenta, cuando te dan un libro para tú poder corregir. De Bernabé Fernández Canivel, la limpieza y la pulcritud de la edición. Y de Ángel Cafarena, la persistencia en hacer ediciones. Y todo esto se hacía en la misma imprenta, que era la imprenta Dardo, que antes se había llamado Sur, que la fundaron Manuel Alto Aguirre y Emilio Prados y tal, y han sido muchísimos años yo en la imprenta, claro, y con Rafael y con María Victoria y tal, y bueno, afortunadamente ella sigue viva y sigo manteniendo muy buena relación, sí. Aquí estás con Morente. Sí. Con Morente haces un disco. Aquí han sacado todos los trapos, a mí sí, por haber de fotografías, Luis. Esta fotografía con Enrique Morente es muy curiosa, porque me llaman desde el Museo Picasso Málaga un día diciéndome que Enrique Morente había llamado porque estaba interesado en hablar con alguien que supiera sobre Picasso poeta, porque Picasso fue también poeta a partir de 1935. Entonces me dijeron, se lo llama Enrique Morente y lo va a llamar por teléfono. Entonces pasó un poco de tiempo, no mucho, yo estaba en la casa, me acuerdo, recibí una llamada, y Rafael, te digo, yo soy Enrique Morente. Y yo, Enrique, ¿qué pasa? Yo como si lo hubiera conocido de toda la vida, yo no lo conocía todavía. Entonces me dijo el proyecto que quería hacer, que era un disco de flamenco con letras de poemas de Picasso. Entonces me dijo, oye, Rafael, ¿a ti no te importa que yo vaya a Málaga a conocerte? Hombre, yo encantado, para mí, que venga Enrique Morente a verme, para mí es un honor. Y esto fue el día en que nos conocimos. En la Plaza de la Merced. En la Plaza de la Merced. Yo le estoy sosteniendo una cartera que él llevaba de esto porque él quería montar en la Plaza de la Merced, sí, él quería montar este disco y al final Pablo de Málaga. Pablo de Málaga, pero sí, tiene una canción, Los ojos de Picasso, puede ser, ¿no? Él tiene una canción, Los ojos de Picasso, en ese disco. Puede ser, pero ¿no? Bueno, él se metió de lleno en esto, yo estuve trabajando con él muy directamente y el hombre estaba fascinado
y tal. Y estuve, claro, estuve en su casa, primero en casa de la hija de Estrella, que es una familia realmente maravillosa. Y luego en Granada estuve 2 veces también preparando todo el tema del Picasso de Málaga, que muchas veces lo llevaba con Curro Conde, que era hermano de Javier Conde, y tal, pues nos reuníamos para ver todo el tema de los derechos, todas estas cosas lo ayudé. Y pasó una cosa muy curiosa con Enrique. Un día en su casa me dice, oye Rafael, ven a ver a ver que es que quiero que escuches una cosa y tal del disco, cómo ha quedado. Yo cojo, me meto en un pequeño estudio allí en su propia casa, allí en el albaicín, eso, y tal. Y lo escucha, no sé yo qué, y me dice, oye, ¿qué te parece el de esto? ¿Te gusta? Yo me quedo un poco así, digo, mira, digo, Enrique, digo, me suena, digo, esto no es de Picasso, a mí me suena esto. Es que me suena cantidad, y me dice, es que es un poema tuyo. Para que tú veas. Claro, y me dice, es que es un poema tuyo, pero claro, una cosa, un poema que yo he escrito hacía muchísimos años, que yo lo llamaba se llamaba el libro Las llamadas anónimas, porque él me pidió poemas míos también, pero yo pensaba que era un poco como por curiosidad, y él lo tituló en el libro, en el Picasso de Málaga, lo tituló Tientos griegos. Me acuerdo perfectamente, claro, el hombre se pone a cantar. Allí, digo, coño, digo, a mí esto me suena. Y ahora resulta que era un poema mío. Yo ni me acordaba ya de esta historia ni nada. Y luego ya él lo presentó el disco en el Teatro Cervantes. Luego se fue de gira, me dijo que fuera con él a Guernica, pero yo no podía ir. La verdad, lo presentó en el Teatro Cervantes. Que yo lo vi y el hombre me dedicó solamente habló en todo el espectáculo, solamente dijo una cosa. Te mencionó. Que me dedicaba a ese espectáculo. Pues yo estaba allí sentado en la de esto, mirándolo, digo, joder, no sabía dónde meterme porque no cabía en la silla. Digo, hombre, pero es que esto es un detalle tremendo. Y el hombre fue muy, muy, muy cariñoso, la verdad. Bueno, Rafael, aquí estás con Luis Rosales. Otra fotografía de las que yo llamo de fotos de agenda. Cuando iba a Madrid, sobre todo entre el año 81 y 83, pasa todas estas cosas. Yo fui a ver a Luis Rosales. Amigo de Lorca. Amigo de Lorca, claro. A la estafeta literaria, porque él entonces llevaba la estafeta literaria y me dijo, pásese usted por aquí, yo estoy en el despacho, y me atendió y estuvimos. Esa fue la primera vez que lo vi. Luego coincidimos dos o tres veces más con Luis en esa estafeta. Me acuerdo que estaba él sentado con una lata de cerveza allí y tal, y estuvimos hablando un rato. Luego lo vi en Málaga, luego lo vi también en un congreso que hubo en Huelva también. O sea que, bueno, lo he visto. Bueno, esta me ha gustado mucho, esta foto, porque está muy delgado ahí. Está muy delgado. Esta fotografía de mitad de los años 80 está hecha en la Casa de Cultura de Fuengirola. Y estás bailando estoy bailando una sevillana. A Las Palmas está el gran Rafael Pérez Estrada. Que por cierto, no sé si tú sabes, la Biblioteca Pública de Villafranco del Guadalhorce lleva el nombre de su madre, Maripepa Estrada. De hecho, hubo una donación y está allí parte de su biblioteca personal, además. De Maripepa. De Maripepa. Estuve consultando el otro día y muy variada además en poesía y tengo que investigar cuál fue ese vínculo para que terminara parte de su biblioteca allí. Hablando de Rafael Pérez Estrada. Rafael yo lo conocí a través de su madre, de Maripepa. Maripepa es que había sido jurado cuando yo tenía unos 17 años, de unos premios que se hacían, de una cosa que entonces existía, que era el Sindicato Nacional de Escritores Españoles. Y todos los años en la Plaza del Carbón se celebraba una cosa muy pomposa que se llamaba Tribuna Poética. Y era un concurso. Y total, yo gané un concurso y tal, aquellos daban unas copas, yo tengo una copa así de grande como si fuera un ciclista, que yo no sé, con la victoria de esa Samotracia encima de la copa, que yo no sabía nunca dónde demonios meter esa copa, pero no la iba a tirar. Y entonces Maripepa me dice, yo tengo que decirte que además tú lo tienes que decir siempre, que la primera persona que te dio un premio de poesía fui yo, porque Maripepa estaba de jurado. Y entonces un día me dice Maripepa, Rafael, te tengo que presentar a mi hijo, que también se llama Rafael y escribe. Digo, así, yo no tenía ni idea de quién era, es la verdad. Sí, escribe y no sé yo qué y tal, yo creo que os va a llevar muy bien y esto. Bueno, pues cuando quiera. Y entonces en el año 81, 82, una cosa así, se celebró una conferencia de Damaso Alonso en la Caja de Ahorro
de Málaga, al lado de esto, al lado, en la avenida esta de Andalucía, al lado del Corte Inglés, y yo fui a esa conferencia, y entonces yo me acuerdo que entrando hacia mano derecha, me vi que estaba Mari Pepa, que se volvió así, y me vio, y me hizo así, y me llamó, y entonces me presentó a Rafael. Eso fue en el año 80-81. ¿Y qué relación tuviste con Rafael? Y entonces ya luego, claro, la relación con Rafael sobre todo era una relación estrictamente literaria, claro. Fue una relación de muchísimos años hasta la muerte de Rafael, que creo que murió en el año 2000 Rafael. Y esta es la única vez que Rafael me ha presentado. Yo le pedí que me presentara. Y para que la gente sepa qué envergadura y qué importancia Rafael, y relevancia tiene Rafael en la poesía. Ahora se publicaron 2 tomos de poesía. Porque quizás es un Y ahora se ha publicado un desconocido, ¿no, Rafa? Es un desconocido recuperable porque se habla muchísimo de Rafael y tal, y se sigue publicando mucho Rafael Pérez Estrada. Rafael Pérez Estrada era un hombre realmente ingenioso, era divertidísimo, era un hombre con el que tenía una capacidad, sobre todo, de mantener una conversación contigo y tal, que te podías tirar horas hablando con él, porque él sabía de todo. Él era abogado matrimonialista, creo. Él era abogado matrimonialista. Yo me acuerdo que incluso una vez me invitó a un yo no fui, a un de esto que hubo, un juicio por un parricidio, porque a mí siempre me ha interesado mucho el tema de los crímenes también, los asesinatos, toda esta historia. Bueno, tienes un libro pendiente que va sobre los cementerios de la provincia de Málaga. Sí, es verdad. Otra afición, es verdad. Fotografía cementerio. Fotografía cementerio. Pero eso hablaremos otro día. Y entonces, bueno, pues teníamos estas cosas en común, y además un dibujante muy bonito, sí. Espléndido. Y los fondos de Rafael, hay una fundación, Rafael Pérez Estrada, y parte de los fondos de Rafael están en el archivo municipal, que hay una sala Pérez Estrada, y eso era un tipo realmente. ¿Y colaboraste encantador. con él en la edición de algún libro, de algún poemario? No, yo le publiqué un cuaderno solamente en una colección que se llamaba Llama de Amor Viva, y le publiqué un cuaderno, y luego él hizo una especie como de prólogo a otra de las colecciones mías, porque era un número 0, una cosa de esta y tal, pero le he publicado poco a Rafael, curiosamente le he publicado poco, quizás porque estaba en Málaga y él publicaba mucho. Sí. Y entonces a mí eso también un poco me echaba hacia atrás, que para que fuera un cuaderno más y tal, ¿no? Pero sí he visto, por ejemplo, en un poemario tuyo, Vidas Ajenas, ¿puede ser? Vidas Ajenas, del 91, le dedicas un poema a Cilleruelo, que es su albacea literario. Sí, puede ser, sí. Y que se llama Lisboa, a lo mejor. Sí, Lisboa. ¿Y qué conexión tenías tú ahí con...? Yo tenía conexión con José Ángel Cilleruelo. Yo lo conocí, me parece, en un congreso. Esto ya es muy de expertos, pero tenía esta duda yo de... Yo ya no me acuerdo de eso, pero yo lo conocí en un congreso, no sé si me parece a mí que fue en Córdoba, y luego fue el albacea de Rafael. Bueno, y aquí estamos ya en la última foto con el gran Pablo García Baena. Creo que es de 2010. Está hecha en Córdoba, en una cafetería que estaba al lado del Palacio de la Merced, porque se inauguraba una exposición que yo hice que se llamaba Cánticos 2010, y estaba dedicada al grupo Cánticos de Córdoba, un grupo de pintores y de poetas que durante los años 40 sacaron una revista, y en cierto modo, aunque fue silenciado durante todo el franquismo, como pasaba con tantas cosas, la verdad, fue una revista que luego, a partir de los años 70, de un estudio que hizo Guillermo Carnero, empezó a levantarse nuevamente los personajes de Cántico, los poetas que componían el grupo Cántico, y este fue el último poeta en fallecer, murió en 2018, Pablo García Baena. Del que ha recopilado toda su obra. Del que ha recopilado toda su obra para la editorial Renacimiento en dos tomos de poesía y 3 de prosa, más luego una cronología. Eso es una cronología de 700 páginas, una cosa así. Es como un Picasso diario, pero un Pablo García Baena a diario, pero mucho más. Rafa, ¿puede decirse que Pablo García Baena, digamos, ha sido el último gran poeta andaluz? El último, uno de los grandes poetas del siglo XX, y estoy convencido de ello. Además, este hombre era de una
era muy amigo de sus amigos y era de una modestia, fue premio Príncipe de Asturias. Y bueno, le dieron muchos más premios, el hombre fue muy homenajeado y muy querido en vida, que eso es lo importante, ¿no? Y era de una humildad y era de una sencillez y era un tan gran poeta. ¿Cuándo lo conociste tú? Yo lo conocí a comienzos de los años 80 también. Yo es que a todos lo he conocido a comienzos de los años 80. Ahí... Lo conocí porque él tenía un anticuario que se llamaba El Baúl, que estaba en La Nogalera, en Torremolinos. Entonces, Jorge Guillén me dijo que yo, como he dicho antes, que yo tenía que conocer a Rafael León y a María Victoria Atencia. Y Rafael y María Victoria Atencia fueron los que me dijeron a mí que yo tenía que conocer a Pablo García Baena. O sea, hubo un pequeño encadenamiento ahí. Y fui a verlo, claro, y fui a verlo al Baúl y la verdad, bueno, pues desde entonces. Y Pablo luego cuando ha escrito algunas veces sobre el Baúl y sobre los poetas jovencísimos que iban a verlo y eso, pues me nombra, claro, porque entonces estaba bastante, no estaba no era tan conocido, sobre todo a partir de cuando le dan el año 83, 84, porque cuando le dan el premio Príncipe de Asturias es cuando empieza a ser realmente mucho más conocido, pero él pasó muchísimos años, de hecho, sin escribir, y él, bueno, pues su tienda, su anticuario allí en La Nogalera, pero completamente olvidado, salvo los amigos más cercanos que conocían su mundo poético. Bueno, fue, si no recuerdo mal, era presidente de honor del Centro Andaluz de las Letras, ¿no? Sí, fue director del Centro Andaluz de las Letras. Presidente de honor. Sí. Y estuvo, bueno, además vinculado a Málaga durante media vida, Córdoba y Málaga, porque él era Córdoba y Málaga eran las dos ciudades, ¿no?, sobre las que se sostenía tanto su obra poética como también su relación personal y privada, sí. Pablo era... Bueno, Rafa, ¿qué te ha parecido este recorrido por tu vida? Pues mucho, bueno, pero yo al señor de atrás no lo conozco, ¿eh? No, el de atrás no lo conoce, ¿no? Bueno, lo que queda claro que eres joven, muy joven, ha cumplido este año 60 años, ¿no? Voy a cumplir el lunes. ¿El lunes? Bueno, pues entonces lunes, felicidades. El 3 de octubre voy a cumplir los 60 años, bueno, todavía somos pero jóvenes. Tienes un recorrido muy intenso, muy fecundo, cualquier persona, yo animo a cualquier persona que nos esté viendo que busque y repase tu trayectoria, sí, muchísimo del libro libro muchas veces editado. Cuando alguien me dice, oye, Rafael, de tu biografía, digo, mira, yo no sé quién pone las cosas en la Wikipedia, en el Google y cosas de estas, de pronto me ponen 12.000 entradas, digo, que no tengo ni idea, yo no he puesto nunca en mi vida lo que sí es que sigues trabajando, ¿no? ¿En qué estás trabajando ahora? Ahora estoy con el Picasso Diario. Es tu gran objetivo. Ahora especialmente estoy con varias cosas. Estoy con el Picasso Diario, con el primer tomo para poder cerrar. Estoy también con una biografía que se llama Pedro Mañac, primer marchante de Picasso. Era una biografía del que fue primer marchante de Picasso, que la editorial la quiere publicar antes de final de año en Barcelona, y preparando el último cuaderno de la colección Arroyo de la Manía. Y bueno, ¿Y tienes algún proyecto de edición en mente o con Arroyo de la Manía? Con Arroyo de la Manía que es una calle de Málaga, por cierto, ¿no? Arroyo de la Manía, ¿no? en un sitio de Málaga, sí. Que está por el Camino Nuevo. Camino Nuevo, o eso. Yo me enteré que eso existía, me enteré en el año 2017. O sea, que no tomas el nombre de la calle, sino que... No, yo es que me lo dijo la hermana de otro poeta, Fernando Merlo, no sé yo qué, porque mi hermano, Arroyo de la Manía, y yo me quedo y digo, ¿Arroyo de la Manía qué es? Y ya me dijo dónde era, en un sitio que no tiene absolutamente nada. Pero el nombre me gustó, el nombre de Arroyo de la Manía. Entonces le puse a la colección Arroyo de la Manía, que le inauguré precisamente con Pablo García Baena, con una pequeña antología que él hizo en torno a Miguel del Moral, pintor del Grupo Cántico, porque decía que no se le había hecho bastante caso a Miguel del Moral, y él quería hacer un cuaderno con poemas de los poetas de cánticos dedicados a Miguel del Moral. Y entonces Pablo, que le había hecho ya un poema, digo, oye Pablo, te voy a poner el poema que iba sobre Julio Romero de Torres, no sé yo qué, y te dice, no, voy a hacer uno especialmente, y es el último poema que escribe Pablo, dedicado a Miguel del Moral, sí. Y te pregunto, ¿hay savia nueva en la poesía malagueña? Es decir, ¿hay jóvenes como fuiste tú joven que te acercaste a grandes poetas? Lo que pasa es que ahora
no lo sé. Lo que pasa es que ahora, claro, ahora están también los influencers, que si no sé, yo ahí me pierdo. Ese mundo lo tengo absolutamente perdido. Gente que no publica pero lee sus poemas, pues no sé si en Instagram o en donde los lee. Yo ese mundo ya lo tengo completamente perdido. Pero los poetas podríamos decir que publican a la antigua todavía sobre papel, que es como, yo creo que es el modo más cercano para un lector, y para eso viven las librerías. Hay bueno, en Málaga, especialmente, que es lo que más conozco, hay de esto importante, una cantera. Una cantera, esa es la palabra, exactamente, una cantera importante. También este año voy a publicar, me parece, un cuaderno de poemas. Hace muchos años que no publico, ahora 7 o 8 años que no publico poemas, y quiero que aparezca en 2023, porque yo empecé a escribir en el año 83 y ahora en 2023 quiero ya dejar de escribir poesía, no escribir más y publicar este cuaderno y dar por cerrado un ciclo, porque es que no lo puedo llevar todo para adelante, es que es imposible. Lo que pasa es que la gente me dice, oye, es que tú tienes una de esto muy grande, una capacidad. Es que yo empecé muy joven, es que yo empecé con 17 años a conocer a Alberti, a Jorge Guillén, a los poetas del 27, a Gerardo Diego. Es que yo empecé a leer, la primera vez que yo leí tenía 17 años por ahí, y tal, en Radio Nacional, en Córdoba, en Málaga. Claro, y nunca me he separado de ese mundo. Lo he continuado, no sé si para bien o para mal, pero lo he continuado. ¿Y esos poemas? Y por eso estoy aquí, en Alaurín. ¿Y esos poemas son actuales o...? Los poemas son todos actuales, salvo uno que tiene unos 3 años, una cosa así. Son todos, menos ese que se publicó en un homenaje a la poeta Inés María Guzmán, un libro que hizo el Ateneo. Son 13 poemas nada más, el resto, los 12, son todos inéditos, y lo he escrito este año porque me ha costado trabajo, pero digo, voy a ver si este año, porque ya me apremiaban, oye, a ver el cuaderno si nos lo da. Si es que tengo todavía 7 poemas, y de un tirón escribí 4 o 5 más. ¿Y cómo es para ti el proceso creativo de un poema? Y con esto cerramos. ¿El qué? El proceso creativo de un poema. El proceso creativo es cuando venga el proceso, cuando uno de pronto tenga Yo he oído que dice que en un poema el primer verso lo da Dios y el resto lo pone el hombre. Bueno, pues yo no lo sé, pero muchas veces hay un verso, una cosa que es una palabra o una frase que escucho incluso en televisión, en una película, cualquier cosa, y te da el pie, y luego tú lo tienes que continuar, claro, es un proceso laborioso. Pero la poesía yo creo que es la que va en busca del poeta y no el poeta en busca de la poesía, aunque también es verdad que pasa, ¿no? Yo ahora estoy en el tema poético, estoy completamente en secano. En secano. En secano, sí. Quizás porque trabajan mucho en otros campos, ¿no? Bueno, quizás eso es lo que me dicen, y puede ser que porque trabajo mucho en otros campos, puede ser, sí. Bueno, Rafael, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Creo que has vuelto a Alaurín 4 años después de la presentación del poemario de Antonio Gala. Efectivamente. La última vez que estuve aquí en Alaurín 2019. fue para presentar Desde el sur te lo digo de Antonio Gala. Estas puertas están abiertas porque acabas de mencionar que tienes cartas y relaciones epistolares interesantes que podrían ser también objeto de una muestra, así que ahora podemos hablar de algún proyecto futuro. Y bueno, encantado. Yo a todos y a todas, muchísimas gracias por venir, y a quien nos esté viendo en Alaurín Televisión, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Y me gustaría cerrar de nuevo destacando la relevancia de quien nos ha visitado para inaugurar estas conversaciones en la catedral, porque queremos que Alaurín el Grande sea efectivamente un punto de encuentro de creadores que ya están aquí, de creadores que vengan de fuera, como demuestra el Ser Tierra de Legados de Antonio Gala, Gerald Brennan o de Torlichen, cuya obra nos abriga en esta sala de exposiciones. Muchas gracias, Rafael. Pues muchísimas gracias a vosotros y a Alaurín.